Están bienvenidos a un nuevo video en el canal de Salud Medical. El día de hoy traemos un video muy especial. Antes de comenzar con los videos de articulaciones de los miembros, en este caso vamos a hablar sobre unas generalidades que son necesarias para aprender el tema completo de articulaciones. Siempre articulaciones es un tema, valga la redundancia, que es un tanto difícil para los estudiantes de medicina, o lo ven difícil porque, como siempre he dicho y como vengo diciéndolo en todos los videos que hemos hecho, no estudian en orden. Siempre hay que mantener un orden cuando se estudia anatomía, y para estudiar articulaciones no es la excepción. Así que este video va dirigido en aprender ciertas generalidades acerca de las articulaciones que nos ayudarán a describirlas, y al final cuál es el orden más adecuado para poder describir una articulación completamente. Así que sin más que agregar, comencemos. Bueno, vamos a comenzar entonces con el video del día de hoy. Lo primero que quiero pedirles es que recuerden visitar nuestras redes sociales, en Instagram como @saludmedical, y nuestra página de Facebook. Los links se los voy a dejar en la descripción del video. Los invito a suscribirse y a ver todo el contenido que estamos colgando todos los días de la semana. Videos, imágenes, reel, historias. Así que no dejen de visitar nuestras redes sociales y por supuesto el blog. En el blog estaremos subiendo a partir de ahora contenido de anatomía. Colocaremos todo el contenido que hemos visto de osteología de miembros, y también empezaremos a colocar todos los temas de articulaciones que estaremos dando aquí, por supuesto de forma resumida, porque siempre esto más que todo es una ayuda para el estudiante. Siempre ustedes como estudiantes de medicina deben estudiar siempre del libro, igualmente para todos los estudiantes del gremio de la salud. Entonces, ¿qué generalidades podemos decir de las articulaciones? Lo primero que hay que saber es la definición, por supuesto, de una articulación. Una articulación se define como la unión entre dos superficies óseas, ¿ok? O entre dos huesos, para hablar de forma más clara. Aunque también se puede definir una articulación como la unión entre un hueso y una estructura cartilaginosa, o entre un hueso y una estructura de tejido conectivo o estructura fibrosa. De acuerdo a esto, las articulaciones tienen una serie de clasificaciones, que esas clasificaciones hay que aprendérselas, hay que conocerlas para poder describir una articulación adecuadamente. Entonces, fíjense, las articulaciones se clasifican primeramente desde el punto de vista estructural. Tenemos primero que nada las articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las articulaciones fibrosas son aquellas donde las estructuras que forman la articulación son un hueso con alguna estructura de tejido conectivo, como por ejemplo la articulación que forman los huesos de la pierna, tibia y peroné, con la membrana interósea. Eso se puede considerar como una articulación fibrosa. ¿Por qué? Porque se están uniendo un hueso con tejido conectivo. Luego tenemos las articulaciones cartilaginosas, que son articulaciones, valga la redundancia, que unen un hueso con una estructura cartilaginosa. Por ejemplo, una que se describe mucho, que es la sínfisis del pubis. Aunque también las articulaciones intervertebrales se consideran cartilaginosas, o por ejemplo las articulaciones de la laringe. En el caso de las articulaciones de la laringe se unen, es una estructura cartilaginosa con otra estructura cartilaginosa, ¿ok? Luego, por último, hablando de esta clasificación, tenemos las articulaciones sinoviales, que son de las que más vamos a hablar en las articulaciones de miembro y prácticamente de todo el cuerpo. Las articulaciones sinoviales son las articulaciones que unen una estructura ósea con otra estructura ósea, o un hueso con otro hueso, ¿ok? Y son prácticamente la mayoría de todas las articulaciones del cuerpo, ¿ok? Algo que hay que mencionar es que hay literaturas que dividen a las articulaciones en falsas y verdaderas. Las articulaciones verdaderas son las que unen un hueso con otro hueso, como por ejemplo las sinoviales. Y las articulaciones falsas son las que unen un hueso con otra estructura que no sea un hueso, por ejemplo cartílago o tejido conectivo. Entonces se consideran las articulaciones fibrosas y las cartilaginosas como articulaciones falsas, ¿ok? Según su grado de movimiento, las articulaciones se clasifican en articulaciones no móviles,
o sin artrosis, que son básicamente las suturas, el mejor ejemplo son las suturas del cráneo. Articulaciones anfiartrosis, que tienen poca movilidad o también se consideran semimóviles, como por ejemplo las articulaciones sin condrosis o sínfisis, el mejor ejemplo la sínfisis del pubis. Y las articulaciones de tipo diartrosis, que son las articulaciones móviles, que son las que abundan en los miembros. Las diartrosis son articulaciones que tienen mucha movilidad, y a su vez las articulaciones diartrosis tienen una subclasificación que las divide en 6 tipos. ¿Qué evalúa esta clasificación? Pues básicamente lo que evalúa es la forma que tenga la superficie articular, ¿ok? Por ejemplo, entre esas 6 tipos de diartrosis tenemos las articulaciones planas o articulaciones de tipo artrodias, ¿ok? Planas o artrodias, que son articulaciones que unen dos superficies articulares que tienen forma plana o que son planas, ¿ok? Articulaciones planas. Esa articulación, por ejemplo, un ejemplo de esa articulación es la que une el acromion de la escápula con la epífisis lateral de la clavícula. Entonces, como es una articulación plana, realiza movimientos de deslizamiento. También tenemos las articulaciones esféricas, donde una de las superficies articulares tiene forma esférica y la otra tiene forma de cavidad o es una cavidad. Esa articulación se conoce con el nombre de enartrosis. El mejor ejemplo o los mejores ejemplos son las articulaciones de la cadera, donde se une la cabeza del fémur con el acetábulo del coxal, y la articulación glenumeral, que une la cabeza del húmero, que tiene forma esférica, con la cavidad glenoidea. Fíjense que siempre involucra una estructura con superficie o forma esférica con una estructura con forma o una cavidad, perdón. ¿Qué movimientos realizan las articulaciones en artrosis? Realizan todos los movimientos, todos los movimientos. Cuando describamos los músculos, vamos a ver cuáles son los movimientos que hay en el cuerpo, pero básicamente son de flexión y extensión, aproximación y separación, rotación interna y externa, y la circunducción, que es la combinación de estos movimientos. Entonces, la articulación en artrosis son las articulaciones más móviles que hay en el cuerpo, porque realizan todos los movimientos, ¿ok? Luego tenemos las articulaciones condilias, donde se articulan dos segmentos articulares o superficies articulares entre las que, es decir, una de las superficies articulares tiene forma ovoide, ¿ok? Más ovoide que esférica. Algunas literaturas la definen como esférica, pero realmente es ovoide, con una superficie cóncava, ¿ok? El ejemplo más claro, o un ejemplo muy conocido, la articulación húmero radial, húmero radial, ¿ok? Donde se une el cóndilo del húmero con la cúpula radial, que la cúpula radial es cóncava. Una manera de reconocer que una articulación es condilia es siempre entender que toda articulación condilia involucra un cóndilo. Entonces, siempre que hay una articulación donde una de sus superficies articulares sea algún cóndilo, por ejemplo el cóndilo del húmero, entonces ya ahí uno tiene que saber que esa es una diartrosis de tipo condilia, ¿ok? Luego tenemos la articulación en silla de montar, que es muy particular porque está ubicada en varias zonas, en algunas zonas específicas del cuerpo. Por ejemplo, la articulación que une el trapecio, hueso de la mano, con la base del primer metacarpiano, ¿ok? Esa es una articulación en silla de montar. ¿Y por qué se le llama así? También se le llama celar, con S y doble L, celar, o de encaje recíproco. ¿Por qué se les llama así? Porque son articulaciones que sus dos superficies articulares asemejan la forma de una silla de caballo, ¿ok? De una silla de montar de un caballo, ¿sí? ¿Qué movimientos realiza esta articulación? Siempre son dos tipos de movimientos. Pueden realizar flexión, extensión, y puede realizar aproximación y separación, ¿ok? Principalmente esos son los dos tipos de movimientos que realiza: flexión, extensión y aproximación y separación. Luego tenemos las articulaciones en pivote, que son básicamente o son llamadas articulaciones de tipo trocoides, y son articulaciones cuyos segmentos articulares tienen forma cilíndrica, ¿ok? Tienen forma cilíndrica. Entonces, como tienen forma cilíndrica, la articulación se mueve sobre su propio eje, ¿ok? Entonces, los movimientos que realizan las articulaciones trocoides son de rotación interna, rotación externa, rotación interna, rotación externa. Por ejemplo, la articulación radiocubital proximal, ¿ok? Esa es una trocoide. ¿Por qué?
porque uno de los huesos, una de las superficies articulares, rota sobre su propio eje como si fuese un cilindro, ¿ok? Por eso que se les llama articulaciones en pivot o articulaciones trocoides o cilíndricas. Y nos quedan las articulaciones en bisagra o trocleares o articulaciones en palanca. ¿Por qué se les llama así? Porque estas articulaciones, los segmentos articulares tienen o se asemejan a la forma de una palanca, ¿ok? Se mueven como una palanca, funcionan como una palanca, ¿ok? Se mueven hacia, o sea, el movimiento articular que ellas realizan es hacia adelante y hacia atrás, es decir, flexión y extensión, ¿ok? Funcionan tal cual como una palanca, ¿ok? O básicamente como la bisagra de una puerta. La bisagra de una puerta funciona, abre la puerta hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Hacia un solo, digamos que un solo eje de movimiento. Entonces, es por eso que se le dio el nombre de estas articulaciones en bisagra o en palanca, o como se debe llamar, articulación de tipo troclear, ¿ok? Aquí hay otra forma también para identificarla de forma más sencilla, y es que todas las articulaciones trocleares involucran una tróclea. Todas las articulaciones trocleares, siempre uno de sus segmentos articulares viene siendo una tróclea. Por ejemplo, la articulación húmero-cubital involucra la tróclea del húmero, entonces una troclear. Y además de que evidentemente funciona como una palanca o como una bisagra, ¿ok? La articulación del tobillo es una troclear. ¿Por qué? Porque involucra la tróclea del astrágalo. Fíjense que siempre involucra a una tróclea. Y ahí tendríamos las 6 tipos de diartrosis, que son las artrodias o planas, las enartrosis o esféricas, las condilias o ovoides, las de encilla de montar o de encaje recíproco ocelar, las de pivot o cilíndricas o trocoides, y las articulaciones en bisagra o trocleares. Bien, seguimos con la clasificación de las articulaciones. Esta clasificación es la que menos se usa en comparación a las dos anteriores, y esta tiene relación con el movimiento de la articulación. Más que todo, esto se usa para las articulaciones sinoviales. Es decir, estas articulaciones se clasifican en uniaxiales, biaxiales o multiaxiales, dependiendo de si el movimiento que realiza la articulación lo hace en un solo eje o en un solo plano, o lo hace en dos o más planos. Por ejemplo, las articulaciones uniaxiales son las que permiten el movimiento alrededor de un solo eje o un plano, ¿ok? Como por ejemplo las articulaciones trocleares, que se mueven en el plano, o el movimiento que realizan es a nivel del plano sagital de flexión y extensión, ¿ok? O las articulaciones pivot, que realizan movimientos en relación al plano transversal de rotación interna y externa, ¿ok? Articulaciones biaxiales son las diartrosis, que permiten el movimiento en dos planos perpendiculares. Por ejemplo, la silla de montar y la condilla, ¿ok? Las condilias, por ejemplo, pueden realizar movimientos de rotación interna y externa y flexión y extensión, ¿ok? O pueden realizar movimientos de... ¿qué movimiento? Sí, está bien. Bien, y las multiaxiales son articulaciones que permiten el movimiento alrededor de 3 o más ejes, o alrededor de 3 o más planos. El mejor ejemplo que tenemos de estas son las enartrosis, ¿ok? Ya definimos las articulaciones y por supuesto dijimos los tipos de articulaciones que hay en todo el organismo humano. Ahora, algo que quiero que sepan es que las articulaciones sinoviales tienen unas características muy específicas, o digamos que son características que comparten las articulaciones y que son necesarias conocer para poder describir adecuadamente una articulación. Entonces fíjense, aquí tenemos una articulación sinovial a la cual le han practicado un corte sagital y la estamos viendo desde lateral, ¿ok? Desde una vista lateral. ¿Para qué les muestro esto? Para que vean que las articulaciones sinoviales tienen las siguientes características. La primera es que... La primera es que las superficies articulares de una articulación sinovial siempre son lisas. Son superficies lisas, ¿ok? No son superficies irregulares, siempre son superficies articulares lisas. Si ustedes recuerdan los videos que vimos de osteología, podrán ver que en esos videos, cuando yo les nombraba una superficie articular, siempre les decía que era lisa, ¿ok? Bien, ¿qué más? Esas superficies articulares están recubiertas de lo que se conoce como cartílago hialino.
¿Cuál es la función de ese cartílago hialino conocido como cartílago articular? Cubrir las superficies articulares y protegerlas de la fricción entre las dos superficies óseas, ¿ok? Cuando el cartílago se desgasta, las superficies óseas comienzan a rozar, a friccionar, y eso produce una inflamación de la articulación. Además, esas articulaciones sinoviales tienen algo conocido como medios de unión. Esos medios de unión van desde una cápsula articular. La cápsula articular es una membrana, ojo, no sea mal pensado, una membrana de tejido conectivo que envuelve a las dos superficies óseas y que refuerza la unión entre esas dos superficies articulares, ¿ok? Esa cápsula articular está recubierta de una serie de células que forman una membrana que se conoce como membrana sinovial. Esa membrana sinovial produce un líquido aceitoso que se conoce como líquido sinovial, y la función de este líquido, valga la redundancia, es lubricar las superficies articulares para evitar la fricción entre estos dos huesos, ¿ok? Bien, ¿qué más? Además, otro medio fíjense, ahí se marca la membrana sinovial, y esto que sale aquí es otro medio de unión que tienen las articulaciones sinoviales, que son los ligamentos. Ojo, no confundan ligamentos con tendones porque siempre tienden a confundirlos. Los ligamentos son medios de unión de una articulación y, como su palabra lo dice, son elementos que refuerzan la unión entre dos superficies articulares, ¿ok? Entonces, medios de unión de una articulación sinovial son elementos que refuerzan la unión entre dos superficies articulares, y tenemos la cápsula y los ligamentos. Los ligamentos van a tener distintos nombres dependiendo de la región donde se ubiquen, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Otra cosa que tenemos en las articulaciones sinoviales son los llamados medios de coartación. Muchas veces dos superficies articulares no coartan, o para hablar de forma más, digamos que de forma más simplista, muchas veces dos superficies articulares no encajan adecuadamente, ¿ok? Por lo tanto, esas superficies articulares requieren de un elemento que favorezca o que permita que esas dos superficies articulares encajen adecuadamente y la articulación permanezca de forma estable, ¿ok? Eso es lo que se conoce como medio de coartación. Esos medios de coartación pueden estar en algunas articulaciones y en otras pueden no estar. Más que todo están en las articulaciones que requieren de ese elemento para que esas dos superficies articulares encajen adecuadamente. Ejemplo de esos medios de coartación pueden ser discos articulares, meniscos, ¿ok? Aquí en este caso tenemos de ejemplo los discos articulares, ¿ok? Muy bien, y otra cosa que podemos encontrar y a veces no encontrar en las articulaciones son las bolsas sinoviales. Las bolsas sinoviales son básicamente bolsas que contienen en su interior líquido sinovial y que su función básicamente es amortiguar los movimientos de una articulación, ya que ellos se encuentran siempre por debajo de tendones, músculos, entre superficies óseas. ¿Para qué? Para evitar la fricción entre estas superficies o entre estas estructuras que se encuentran cerca de la articulación. Y esto entonces permitiría siempre el movimiento articular libre. ¿Qué sucede a veces? Que estas bolsas sinoviales se inflaman y se produce lo que se conoce como bursitis, y en ese caso tienden a el traumatólogo saca, en pocas palabras, saca esa bolsa sinovial de la articulación, ya que la molestia que produce a su vez limitación de la movilidad articular. Muy bien. Entonces, ¿cómo debemos describir una articulación? Pues muy fácil. Este es el orden que considero yo más adecuado para describir una articulación. ¿Ok? Si lo describen de esta forma, de forma ordenada, están describiendo la articulación completamente. ¿Qué hay que decir de una articulación? Las superficies articulares, que une con que une, ¿no? El tipo estructural de la articulación, si es cartilaginosa, si es fibrosa, si es sinovial. El tipo de articulación funcional, si es una sinartrosis, anfiartrosis o diartrosis. Y en el caso de que sea una diartrosis, hay que decir cuál de las 6 tipos de diartrosis es. Si es una enartrosis, si es una artrodia, si es una condilia, si es una troclear, si es una trocoide, o si es una celar o de silla de montar. Luego hay que decir los medios de unión de esta articulación, porque si es una articulación sinovial siempre va a tener medios de unión, que vienen siendo cápsulas y ligamentos. Luego hay que decir si tiene medio de coartación, ¿ok? Si tiene algún disco articular o un menisco. Y si hay bolsas sinoviales, ya que las bolsas sinoviales no están en todas las articulaciones, si las hay que decir cuáles son y dónde se ubican, ¿no? Y por último, los movimientos que tiene esta articulación. Si ustedes se aprenden
qué tipo de artrosis es, ya de ahí ustedes van a poder dilucidar fácilmente cuáles son los movimientos que realizan estas articulaciones. Y bueno chicos, esto ha sido todo lo del video del día de hoy. Espero de verdad les haya gustado y les sirva muchísimo para entender que articulaciones no es un tema difícil, solo hay que tener orden y por supuesto estudiar y repasar. Estudiar siempre se tiene que volver un hábito, ¿ok? Si ustedes ven difícil sentarse en una mesa con un libro y comenzar a estudiar, es porque no tienen creado el hábito del estudio, el hábito de leer. Entonces lo primero que tienen que hacer es crear ese hábito. Una vez que creen el hábito, entonces cuando no estudien todos los días, cuando ustedes pasen un día sin estudiar, van a decir o se van a sentir un tanto extraños porque ya tienen el hábito de leer aunque sea 1 hora al día, ¿ok? Entonces siempre hay que crear el hábito de leer. El médico necesita leer muchísimo, ¿ok? Así que los invito a aprenderse de articulaciones de esta forma. Si lo hacen de esta forma, yo les aseguro que lo van a aprender de forma mucho más sencilla y van a ver que el tema no es difícil. Articulaciones es un tema muy bonito y es fácil de aprender. Así que bueno, si les gustó el video, los invito a darle like y compartir. Recuerden que eso ayuda muchísimo al canal y nos incentiva a nosotros a seguir subiendo nuevos videos. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita para que estés atento a los próximos videos que estaremos subiendo todas las semanas. Y bueno, recuerden visitar nuestras redes sociales y nuestro blog y nos vemos en el siguiente. Pueden colocar en los comentarios si quieren algún tema en específico de anatomía o de medicina natural que quieran conocer. Y bueno, nos vemos ahora sí en el siguiente video. Chao, 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 chao.